Hola, ya sé que muchos se están quedando en casa y están buscando alternativas para leer, para estudiar, para aprovechar este tiempo que tenemos en casa. Y bueno, quería colaborarles para que pues tengan una motivación de aprovechar el tiempo cuando estén en casa. Ahora es muy importante evitar el contacto social, como bien nos han pedido nuestras autoridades. Y entonces, bueno, se me ocurrió que podía comentarles cuáles son las nociones básicas que tienen que saber las personas que desean eh, convertirse o tener el honor, el privilegio, pero también la responsabilidad de poseer un pasaporte suizo. Entonces, pues comienzo. Eh, Me anoté algunas de las preguntas que me hicieron a mí misma cuando fui a la entrevista, pero también llamé aproximadamente 10 personas que también me contaron cómo fue su experiencia y entonces yo recopilé un poco y entonces aquí se los traigo. Eh, Primero que nada, quiero que sepan que aparte de las preguntas, también les voy a dar las respuestas, así que este video les puede servir mucho para preparar su entrevista o su examen, dependiendo del cantón. Hay cantones que hacen un examen online, otros que simplemente hacen una entrevista. Sabemos que cada vez se pone un poco más serio esto del pasaporte suizo, entonces pues yo quería comentarles que voy a estar usando como referencia libros para niños que he sacado de la biblioteca de Winterthur. Entonces estos son los libros y también eh, quería comenzar diciéndoles una pregunta súper importante y probablemente la más importante, a veces la hacen de primera o de segunda, y es la razón por la que ustedes quieren convertirse en suizos o por la razón por la que ustedes quieren poseer el pasaporte suizo. Esa es una respuesta que yo no les puedo dar, pero todas las demás las tengo por aquí. Entonces, si ustedes sienten que ustedes están bien integrados, que respetan y agradecen el lugar donde viven, quédense porque estas son las preguntas. Número 1. ¿Cuántos cantones tiene Suiza? Y esta pregunta es importante porque todo el mundo cree conocer la respuesta, pero es una respuesta bastante ambigua y yo leyendo libros de historia eh, me he dado cuenta por qué hay tantas versiones de esta misma respuesta. Ustedes estaban pensando, ay, yo lo sé, son tantos. Y todo el mundo dice, no, yo lo sé, son tantos. Y entonces todos dicen una respuesta diferente. Y les voy a explicar por qué. La razón es porque en Suiza hay, primero que nada, nunca vayan a pensar que es un cantón por idioma. No, no es así. Eh, son, tenemos explico. Hay 3 cantones que están divididos en 2 partes. Entonces, estos 3 cantones al final del día resultan siendo 6 semicantones. Entonces, allí es donde está, en ese número hay mucha confusión. Aparte de eso, en el 1979, o sea, hace nada, hubo un cantón que el Jura, que pues antes pertenecía al cantón de Berna. Y por eso entonces también hay gente que ha estudiado aquí, tiene muchos años aquí y no está en conocimiento de contar ese otro cantón, a pesar de que sabe que ese cantón existe. Entonces, todo esto genera mucha confusión y les quiero aclarar. Al final del día, son 26 cantones, ¿verdad? Ustedes pueden decir que son 26 cantones, pero de esos 26 cantones, 3 están divididos en 2 y son 6 semicantones. Entonces, la respuesta correcta es, Suiza está constituida por 26 cantones, de los cuales hay 6 semicantones. También pueden decir, hay 23 cantones y 6 semicantones. ¿Ok? Esa es la respuesta correcta. Entonces, por favor, apréndansela para que ya no tengan más estrés en su cabeza, que si son 19 cantones, que si son 20, que si son
23 cantones y 6 semicantones, o 26 cantones, de los cuales 6 semicantones. Esa es la respuesta correcta. Ok, entonces, otra pregunta muy importante y que siempre sale, bueno, es lo que yo me di cuenta hablando con muchas personas antes de hacer este video, es que pues este país está basado en la multiculturalidad, en la diversidad idiomática. Entonces, por eso, la pregunta más típica, aparte de la de los cantones, es ¿cuántos idiomas nacionales hay en Suiza? Los idiomas nacionales son cuatro. Cuidado, no se vayan a equivocar entre Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, son 4, ni más ni menos, son 4 y son alemán, italiano, francés y alemán. ¿Qué dije? Alemán, lo voy a decir por orden de cómo se habla más. Alemán, francés, italiano y reto-romanche o reto-romanche. Entonces, esos son los 4 que ustedes tienen que decir. No se vayan a enredar que si Hochdeutsch, que si Schweizerdeutsch, que si Schweizerdeutsch, no. Son esos. Digan esa respuesta y ellos van a estar muy contentos de su respuesta. ¿Ok? Entonces, otra pregunta que siempre hacen es, nunca entran tanto en detalle. Ellos quieren saber que ustedes, y quieren estar tranquilos de que ustedes tienen una idea del país donde están y de la responsabilidad que van a tener como nuevos ciudadanos de este país. Entonces, sí deben manejar por lo menos un idioma por cantón. Entonces, es importante que ustedes, bueno, todos sabemos que en el cantón Tessin, o sea, en el Ticino, se habla italiano. Eso no quiere decir que no se hable en otros lugares. Hay algunos cantones que tienen valles o poblados donde se habla también italiano. Pero el Tessin es como el cantón por excelencia del italiano. Luego está el cantón de Zurich, por ejemplo, donde se habla el alemán, o en Berna también se habla el alemán, pero se pueden aprender como lo más fácil para que estar seguros en la entrevista. No digo que solo se aprendan eso, pero las respuestas traten de hacerla lo más sencillas posible. ¿Dónde se habla francés? Bueno, Ginebra es como el cantón más importante, esto es muy relativo, pero Ginebra es la capital diplomática de Suiza. Ojo, no se confundan entre capital diplomática, capital política y capital financiera. Cuidado con esta pregunta y con esta respuesta, porque entonces allí, bueno, antes de pasar a eso, sigo. El reto romanche, por ejemplo, se habla en Graubünden, que es el cantón de Grisones. Entonces, ese tal vez es el único que se tengan que aprender, porque los demás ya se lo saben, ¿no? El francés en Ginebra, que Ginebra además también es un cantón, pero también es una ciudad. Entonces es muy fácil de aprender. Igual que Zurich. Zurich es el cantón de Zurich, pero también la capital del cantón de Zurich también se llama Zurich. Y lo mismo sucede en Ginebra. Entonces se pueden aprender Zurich para alemán, francés para en Ginebra, el reto romanche en Grisones o Graubünden y el italiano en el Tessin. Ahí ya tienen la respuesta, no se complique mucho. Luego tenemos, les estaba diciendo, la capital de Suiza. ¿Cuál es la capital de Suiza? A veces preguntan cuál es la capital financiera, cuál es la capital diplomática, pero si les dicen cuál es la capital de Suiza, se están refiriendo, por supuesto, a la capital política, que es Berna. Ojo, para muchos esto es obvio, pero hay otras personas que piensan también que Zurich es la capital porque Zurich es una ciudad, la ciudad más poblada, pero no, es la más poblada, pero no es la capital. La capital política es Berna. Zurich es capital financiera, Ginebra capital diplomática. Luego tenemos a países vecinos. Países vecinos. ¿Cuáles son los países vecinos de Suiza? O sea, ¿cuáles son los países que hacen frontera con Suiza? Y todos sabemos, Alemania, Francia e Italia.
pero no deben olvidarse de Austria y de Liechtenstein, porque hay una pequeña frontera con Austria y también hay Liechtenstein. Liechtenstein es este pequeño país que es el sexto país más pequeño del mundo y prácticamente es un lugar muy suizo. Ellos hablan suizo-alemán, ellos usan el franco suizo y están en un pequeño, casi se puede decir enclave dentro de Suiza, pero también haciendo frontera con Austria. Entonces, ya saben, es Italia sí, es Francia sí, es Alemania sí, pero también Austria y Liechtenstein, el Principado de Liechtenstein. Luego, la Fundación de Suiza. A veces varias personas me comentaron, ¿puedes creer que me preguntaron la Fundación de Suiza y yo no sabía? O, hasta me pidieron que les contara la historia de la Fundación de Suiza. ¿Cómo hacen preguntas tan profundas? Esta es prácticamente la única pregunta de historia que les van a hacer. Probablemente les hagan otra, pero esta es la única que ustedes tienen que saber, que no pueden no saber. Entonces, la Fundación de Suiza. ¿Qué tienen que saber sobre la Fundación de Suiza? Es muy fácil. El 1 de agosto todos celebramos el Día Nacional, ¿verdad? Sí. Pero resulta que el Día Nacional es no se celebra desde la Fundación de Suiza, sino que se celebra después de 600 años de la Fundación de Suiza, porque fue cuando se declaró Día Nacional. Entonces hay personas que se confunden y creen que la Fundación de Suiza es desde el momento que se celebra como Día Nacional. Entonces, se los digo, no para confundirlos más, sino para que sepan que si tienen alguna confusión es por eso. Entonces, lo único que sí deben saber es que es el 1291. En el 1291, ese es el número que ellos quieren saber. Y por supuesto, el 1 de agosto es fácil recordar porque es el único día en que todos en Suiza celebramos a lo grande y es el día en el que todos los cantones están unidos y tienen la misma celebración. Entonces, 1 de agosto es fácil recordar y en 1291 fue ese día en el que 3 cantones se unieron y dijeron, ¿saben qué? No queremos más pagarle impuestos a los Habsburgos. Entonces, cada vez que vengan sus militares a pedirnos dinero y a quitarnos todo, nosotros le vamos a responder unidos. Y entonces, como vamos a estar unidos, ellos no van a poder derrotarnos. Y de hecho, ellos derrotaron entre aproximadamente 1.500 personas, como estaban unidos y como Suiza tiene montañas y pudieron realizar maniobras estratégicas, lograron derrotar una avanzada de 5.000 soldados. Y eso realmente es el principio de esta gran unión. Entonces, ellos realmente lo que les van a preguntar es la fecha, que es 1 de agosto de 1291, y también les van a preguntar cuáles fueron los cantones que hicieron esta alianza de protección, porque de ahí sale toda Suiza y de ahí sale lo que Suiza es. Entonces, esto no pueden no saberlo. Suiza es una unión, es una alianza, por eso hay varios idiomas, por eso cada cantón puede tener políticas diferentes y es porque cada quien respeta al otro y simplemente están unidos para defenderse de otros, no para atacar. En otros países, la lógica podría ser más bien conquistar, ir donde el otro, someterlo y luego usarlo para ir donde otro, para también someterlo y todos bajo un imperio y así expandirse. En cambio que en Suiza fue al contrario, en Suiza fue nosotros somos unos, ustedes son otros y nos respetamos, respeto tu idioma, respeto tu idiosincrasia, pero nos vamos a unir
solo para defendernos de quien nos quiera dominar. Entonces, así nace Suiza y luego se van uniendo más y más cantones hasta llegar hasta los 26 de hoy en día. ¿Cuáles fueron esos cantones? Fueron Uri, fueron, tengo que abrir aquí, Schwyz fue el otro cantón, y el tercer cantón es Unterwalden, pero Unterwalden está dividido en dos cantones, entonces allí también podría haber confusión y ahí también a veces hay un poquito fueron dos, después fueron tres o fueron cuatro, no, ustedes tienen simplemente que decir fueron tres cantones, fueron Uri, miren aquí está, Uri, Schwyz y Unterwalden. Unterwalden está dividido en Nidwalden y Obwalden. Y en ese momento ya estaban juntos. Entonces, me voy a parar aquí porque creo que ya llevo bastante, pero voy a seguir haciendo un poco más de información sobre Suiza para preparar la entrevista de la nacionalidad, utilizando como referencia estos libros para niños que conseguí en la biblioteca de Winterthur. Es todo por ahora y espero haberles colaborado con su estadía en casa. Recuerden que no debemos tener pánico, pero sí protegernos, porque protegiéndonos a nosotros, protegemos también a nuestros seres queridos. Entonces, que estén muy bien. Bye.